Todos queremos hacer algo significativo con nuestras vidas. Queremos de alguna manera causar un impacto. Queremos dejar un legado. Queremos contribuir a hacer de este mundo algo mejor, poner nuestro granito de arena. Yo no creo que haya alguien que simplemente diga, bueno, yo no sé, yo simplemente vengo a pasar esta vida y no me interesa mucho si cuando yo me vaya las cosas hayan mejorado o no. Y cuando se trata de Dios, queremos ser usados por Él. La cuestión es que a veces, con el pasar del tiempo, nos preguntamos, ¿será que Dios me puede usar? Porque yo veo cómo Dios usa a otros, yo veo cómo otras personas se levantan, yo admiro a muchos, pero a mí me podrá utilizar. Pues de eso hablaremos hoy y quiero agradecer muchísimo a la Iglesia de Guadalajara, a Francisco Botello por haberme invitado. Saludos a Tepic, saludos a la Iglesia de León, saludos a la Iglesia de Colima, Zacatecas y Morelia. Francisco me comentó que se iban a conectar y de verdad muchas gracias por la invitación, la aprecio muchísimo. Y pues soy Andoreni Flores, estoy aquí en la Ciudad de México. Yo fui convertido en el ministerio universitario en 1991 y dirás, ni yo me la creo. Yo recuerdo cuando llegué que veía a las personas que llevaban un año en la fe y yo decía, wow, los que llevaban 3 años, se me hacía impresionante. Y bueno, ahora, por la gracia de Dios, cumpliré 30 años en este noviembre. Te cuento un poquito de mí. Yo vengo de una familia donde no me dieron educación religiosa, o sea, tengo un trasfondo ateo. Y a mí me estuvieron invitando a conocer a Dios desde 1986. Año tras año me invitaban y me invitaban. Y tuvieron que pasar 5 años para que yo reconociera mi necesidad espiritual. Y como te decía, han pasado casi 30 años y hoy agradezco tanto el haber tomado esa decisión. Te quiero enseñar esta fotografía de mi familia. Es de la Navidad pasada. Pues tengo 3 hijos, ahora uno de 19, una niña de 17 y uno de 15. Y bueno, los 2 hijos ya están prácticamente de mi tamaño. Y ha sido algo de lo más especial mi matrimonio y mi familia. De verdad estoy muy agradecido con lo que Dios ha hecho. Y bueno, ¿por qué te cuento esto? En estos casi 30 años he visto lo que Dios puede hacer en la vida de uno. Y estoy convencido de que Dios puede usar a cualquier persona. Pero para llegar a eso, pues a lo largo de estos años, Dios me ha enseñado muchas cosas. Y parte de lo que Dios me ha enseñado te lo quiero compartir, pero más específicamente de lo que te quiero hablar son de lo que algunas de las cosas que Pablo escribe. Pablo el apóstol era un hombre que la mayoría de ustedes saben perseguía a la iglesia, aprobaba que asesinaran a los cristianos y una vez que se convirtió, una vez que se dio cuenta de su realidad espiritual, fue un hombre muy usado por Dios. De hecho, la mayoría del Nuevo Testamento fue escrito por él y sin duda, él tiene muchas cosas que decirnos al respecto de esto, de ser utilizados por Dios, ¿verdad? Y entonces vamos a empezar leyendo una escritura que es Romanos 6:13, la nueva traducción viviente. Y acompáñame porque es aquí donde vamos a ver el primer punto de esta mañana. Entréguense completamente a Dios, porque antes estaban muertos
pero ahora tienen una vida nueva. Así que usen todo su cuerpo como un instrumento para hacer lo que es correcto para la gloria de Dios. ¿Qué dice aquí? Y este es el primer punto. Entréguense. ¿Cómo? Completamente. La primera cosa para poder ser usado por Dios, ¿sabes qué es? Una entrega total. Pablo les dice, porque ahora tienen una vida nueva. Básicamente, lo que Dios hace contigo y conmigo, y si tú te estás conectando, lo que puede hacer contigo es darte una nueva vida, darte una nueva oportunidad. Y el asunto es que la aprovechemos, ¿no? Que la aprovechemos. Yo la quiero aprovechar. Yo creo que tú quisieras aprovechar otra oportunidad en esta vida, ¿sí o no? Hace mucho tiempo recuerdo que yo sentía mucho miedo. Me acuerdo que así como que me llamaron para poder ser más usado por Dios. Me llamaron, me dijeron, ¿sabes qué? Yo creo que tú puedes hacer más cosas. Y yo me acuerdo de haber sentido mucho miedo. Y me hicieron esta pregunta. ¿De veras quieres? ¿De verdad quieres? Y sabes una cosa, yo tuve que reconocer en ese momento que francamente como que no quería tanto. Y al no querer tanto estaba yo poniendo una serie de excusas para no entregarme completamente. Pablo aquí dice, usen todo su cuerpo para hacer lo correcto. Otra vez, la misma idea. Entrégate, da todo. Y miren, aquí me quiero detener un poco, porque, ¿sabes? La entrega implica riesgo, ¿sí o no? La entrega implica riesgo. Es como cuando le entregas tu corazón a una persona. Hay gente que dice, no, yo ya no quiero amar, yo ya no quiero entregarme, porque cuando lo he hecho, me lo hicieron pedacitos. Y eso es lo que puede pasar cuando te entregas, ¿sí o no? Tal vez lo has vivido. Yo me acuerdo cuando empecé a leer la Biblia y empecé de verdad a querer seguir a Jesús y recuerdo cuando llegué a la decisión de que lo iba a seguir, ¿sabes cómo me sentí? Me sentí como si estuviera en la Torre Latinoamericana. Espero que la conozcas, ¿no? Es un símbolo aquí en la ciudad. Seguro en el Bajío deben de tener sus torres. Pero me sentí como si me aventara al vacío de espaldas, confiando en que Dios me iba a sostener. Es decir, que para mí la decisión de seguir a Jesús fue así, como si me fuera a lanzar y confiando en que Dios me iba a tomar de las manos y Él me iba a sostener. ¿Sí me explico? También esto de la entrega lo puedes ver de la siguiente manera. Es como el proceso que sufre una vasija de barro en manos del alfarero. ¿Has visto alguna vez algún alfarero trabajar el barro? Yo sí lo he visto y es increíble, es impresionante. Bueno, a mí me anima mucho, me gusta. Y recuerdo ahí ver a un alfarero, ¿no? Está girando el barro y le empieza con sus manos a dar forma y de repente más ancho, más delgado, la tapa, ¿no? Empieza a perforar por dentro para hacerle un hueco. Luego le puede poner al final la manija, ¿no? Si va a ser una jarra o lo que esté haciendo. A veces el entregarnos a Dios es como ese proceso. Como que te pones en manos del alfarero. ¿Quién es el alfarero? El alfarero es Dios en este caso. ¿Y sabes qué pasa cuando tú te entregas en manos de ese alfarero? Cuando tú decides seguir a Jesús y empezar a vivir por fe, muchas veces el proceso es doloroso. ¿Doloroso en qué sentido?
doloroso en el sentido de que duele cuando tienes que cambiar cosas, duele cuando tienes que enfrentar otras, pero lo que tenemos que entender es que no es posible ser usados sin entrega. No podemos ser instrumentos si no nos entregamos. ¿Sí me explico? Y miren, ahora en esta pandemia, en este año y medio, en este proceso que ha sido tan desafiante, ¿sabes qué yo he notado? Que muchos ya no hemos querido entregarnos, como que hemos querido dejar de dar como dábamos antes. Y no vamos a poder ser usados si no volvemos a entregarle todo nuestro corazón a Dios. Entonces, la entrega es una de las primeras cosas, ¿sí? Ahora, ¿por qué te decía yo que duele? ¿Por qué duele? Porque requiere que permitas a Dios llevarte a lugares que a veces no te gustan, que enfrentes tus temores, tus inseguridades. Sí, yo te decía del temor cuando yo decidí seguir a Jesús. De verdad, así te la pongo, yo estaba aterrorizado, pero recuerdo que dije, una de dos, o lo hago y entonces voy a poder ser transformado y me voy a convertir en alguien más, o me quedo siendo como soy. Y la verdad es que ya me había yo dado cuenta, no me gusta nada, nada de cómo soy, ¿sí? Entonces, enfrentas tus temores, tus inseguridades o no lo haces. Te comento algo. ¿Sabes cuál es mi mayor terror? Y bueno, la verdad es que hoy sí te pudiera decir que lo era. Ya no es mi mayor terror, pero era mi mayor miedo. Era hablar en público. Era poder enfrentarme a un público, y así te la pongo. El público a veces era del tamaño de un salón de clases. Yo no podía hablar, yo no podía enfrentarlo. No dormía. Para mí era algo que yo recuerdo haber dicho, mira, yo haré muchas cosas, pero jamás voy a hablar en público. Y justamente Dios a veces tiene sus maneras, y Dios ahora, la manera en cómo ha decidido usarme es hablando, ¿no? Es enfrentándolo. Muchas cosas a lo largo de estos años han sido cosas que yo tenía temor, pero Dios a veces te llama, ok, ¿quieres ser usado? Enfréntalas. Bueno, es que sabes que yo nunca he sido un líder, yo nunca he dirigido, enfréntalas. Es que sabes que me da mucho miedo casarme, enfréntalo. Es que me da miedo ser padre, enfréntalo. Es que me da miedo hablar con esta persona de esto, enfréntalo, enfréntalo. Recuerdo hace ya varios años que dejamos la Ciudad de México y nos fuimos a Ciudad Juárez. Mi esposa llevaba 7 meses de embarazo y en aquel entonces es cuando se escuchaba mucho hablar de lo de las muertas de Juárez, ¿no? Que seguro lo recordarás. Y llegamos a vivir a Ciudad Juárez a unos metros del terreno donde habían encontrado a varias de esas muertas, ¿no? O sea, te lo comento porque a veces para mí la confianza era, ok, vamos y Dios nos va a cuidar, y Dios lo hizo, pero requería y requiere una entrega, requiere poder darlo. Y lo que acabamos de leer básicamente habla de lo que fue la vida de Pablo. La vida de Pablo fue una vida entregada, fue una vida que desde el momento en que él reconoció cómo andaba caminando, él decidió dar su mejor a Dios y finalmente fue un hombre que causó una diferencia y un tremendo impacto en el tiempo en el que vivió. Ahora, pasemos a lo siguiente. ¿De dónde venía esa motivación?
¿De dónde venía ese fuego? ¿De dónde venía ese fervor? Porque necesitas una motivación muy grande para poder entregar todo y seguirlo entregando, y aunque pasen los años, puedas estar ahí. ¿De dónde venía esa motivación? Y esto nos lleva al siguiente punto que vamos a ver. Y vamos a leer primera carta de Corintios, capítulo 15, versículos 9 y 10. Por favor, acompáñame. Miren aquí lo que dice Pablo. Admito que yo soy el más insignificante de los apóstoles y que ni siquiera merezco ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y la gracia que Él me concedió no fue infructuosa. Al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Bueno, no olvides que todo es por la misericordia de Dios. No olvides que todo es por la misericordia de Dios. Pablo comienza aquí hablando de que él era el más insignificante de los apóstoles. ¿Quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles fueron un grupo elegido por Jesús para llevar las buenas noticias. Eran como unos mensajeros, un grupo elegido. Y lo que vemos aquí, y esta es una de las cosas que nunca debemos de perder, es que para estos momentos, Pablo realmente era un apóstol destacado. Escucharlo decir, bueno, yo soy el más insignificante de los apóstoles, tal vez hubiera hecho que algunos voltearan y dijeran, ¿cómo? ¿Perdón? Pero si tú has plantado un montón de misiones, tú has andado para aquí, para allá. Bueno, sí lo había hecho, pero hay algo que mantuvo en su corazón. Humildad, humildad, humildad. Había tenido muchos logros, había plantado misiones, había tenido victorias, también muchos sufrimientos, pero se mantuvo humilde. Y esto es una de las características que siempre te van a llevar a crecer, a seguir aprendiendo, a seguir avanzando y a no quedarte así como estás. Yo lo he visto, por ejemplo, las personas que más nos impresionan, las personas que han logrado más cosas, hay algo que yo veo, se mantienen humildes. Y las personas que ya dejan, que algún día tal vez fueron victoriosos, pero de repente se perdieron, es porque también perdieron la humildad. Pero el punto aquí más importante es que Pablo sabía que él era lo que era. ¿Por qué? Por la gracia de Dios, dice, soy lo que soy por la gracia de Dios, por su bondad. La gracia es el favor inmerecido. Y lo que él decía, ¿sabes por qué soy quien soy? Por el tremendo favor que Dios me hizo, por toda la bondad que Dios derramó sobre mí. ¿Cómo no voy a cambiar? ¿Cómo no voy a trabajar? ¿Cómo no voy a hacer más? Y por eso él decía, por eso he trabajado tanto, por eso he hecho tantas cosas, ¿no? Es decir, la gracia de Dios conmigo no ha sido infructuosa. Es decir, no ha sido una gracia estéril, no ha sido una gracia que no produjo fruto, sino lo que yo entendí que Dios hizo por mí me ha llevado a ver muchas cosas pasar. Y miren, esto es bien importante. Escúchame, presta atención, ¿ok? Este es un punto muy importante. Porque ¿sabes una cosa? La gracia es algo que Dios ha derramado sobre todos. Sobre todos. Tal vez tú que estás conectado y dices, pero yo qué, si yo ni siquiera creo en Dios. Mira, déjame te digo. Una de las cosas que yo tuve que entender es que la gracia de Dios no vino a mi vida cuando empecé a estudiar la Biblia.
La gracia de Dios vino desde antes. Muchas cosas no me sucedieron, aunque yo no me porté nada bien. Muchas cosas no me pasaron. Mi familia me siguió amando, me siguieron dando un montón de cosas que yo no merecía. Es decir, la gracia Dios la ha derramado sobre todos. ¿Cuál es el problema? ¿Sabes cuál es el problema? Que a veces algunos no la apreciamos en su justa dimensión. Y lo que Pablo dice es que él fue de los que apreciaron esa gracia. ¿Y sabes qué pasa con las personas que la aprecian y valoran? Se desviven por Dios. O sea, se deshacen por querer entregar su mejor a Dios, quieren servirle. Pero aquellos que no alcanzan a valorar y a ver la gracia, ¿sabes qué pasa? Y no es, insisto, porque Dios no ha tenido gracia con ellos, sino personas que tal vez, yo a veces me he puesto a pensar, tal vez creen que merecen, tal vez creen que con ellos Dios no ha sido tan bueno, que ellos se han ganado todas las cosas. Perdóname, pero no es así. Tú necesitas ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Te quiero comentar algo. Tuve una plática con una persona que, bueno, pasó muchos tiempos difíciles. Él llega a la iglesia, de repente fue a dar a la cárcel. Realmente fue por medio de la iglesia que él salió de la cárcel, ¿no? Al salir de la cárcel hubo un discípulo que lo ayudó a estudiar, ¿no? Que le consiguió una manera de poder entrar a estudiar una carrera. Terminó su carrera, luego, por medio de esa carrera, obtuvo un trabajo envidiable, ¿no? Con un muy buen sueldo. Pero en la plática que yo tenía con él, la pregunta era, o sea, ¿tú ves todo lo que Dios hizo en tu vida? Porque te voy a decir algo. En su caso, la gracia parecía completamente infructuosa. Completamente. Pero en el caso de Pablo, no fue así. Y entonces, una de las cosas que te quiero decir es, verdaderamente, no podemos olvidar la gracia de Dios, no podemos olvidar que todo lo que somos y todo lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, porque es la manera en cómo vamos a poder ser usados poderosamente por Dios. Eso es lo que llevó a Pablo a seguir motivado, a seguir adelante, a seguir avanzando. Si quieres ser usado por Dios, nunca olvides la gracia. Nunca olvides lo que Dios hizo por ti. Nunca olvides la cruz y quizás en las mañanas cuando te levantes, agradece 1, 2, 3 y 4 veces. La gracia es una motivación continua. Algo que cuando quieres parar te sigue motivado. Algo que cuando te sigue motivando, perdón. Algo que cuando estás cansado te impulsa y te mantiene así, pasando los años, pasando el tiempo. E imagínate esta visión, ¿no? Que a mí me inspira mucho. Poder decir, mira, él se convirtió hace 15 años, pero sigue encendido. Se convirtió hace 20 años, pero sigue animado. ¿Por qué? Por esa gracia que no ha olvidado, ¿verdad? Y ahora, si tú te estás conectando y tal vez te preguntas, ¿y este hombre de qué habla? ¿Cuál gracia? ¿Cuál favor? ¿De verdad hay algo que me pudiera motivar poderosamente? ¿Sabes qué? Yo te animo a estudiar la Biblia con la persona que te invitó a conectarte para que conozcas esto. No dejes de hacerlo, de verdad, no dejes de hacerlo. Y de verdad te digo que el mensaje de la gracia es uno de los mensajes más poderosos que vino a traer Jesús
y que transformó literalmente miles y miles de vidas y lo sigue haciendo hasta nuestros días. Otro punto importante, ya estamos más cerca de terminar, es el último punto que vamos a ver hoy. Otro punto importante para ser usado por Dios, y es otro que Pablo menciona en sus cartas, por favor, aquí acompáñame. Vamos a la segunda carta de Corintios, capítulo 4, en el versículo 5, y miren lo que dice aquí Pablo. No nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor. Nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Y es el último punto. No se trata de ti o de mí. Y qué bueno. Y qué bueno que no se trata de ti y de mí. O sea, el punto es que no se trata de que, ¿sabes qué? Es que yo tengo que ser increíble para que la gente, para poder ser usado por Dios, ¿no? Yo tengo que estar, pero en otro nivel. Claro que Dios te va a cambiar, claro que Dios te va a mejorar, pero mira, cuando tienes más tiempo en la fe, que te digo, yo ya voy para 30, cuando más pasa el tiempo, ¿sabes qué? Dios me ha hecho más consciente de todo lo que me hace falta, de todos mis defectos. Y es lo mismo que va a pasar contigo. Al final, entre más va pasando el tiempo, más te das cuenta de que somos frágiles vasijas de barro. De hecho, Pablo también eso dice. Somos frágiles vasijas de barro para que se muestre que el poder no está en nosotros, sino el poder está en Dios. Y luego dice, no somos más que servidores de otros. No se trata de mí, no se trata de ti, se trata de Jesús. Es a Jesús a quien predicamos. Él es el Señor, Él es el que tiene poder, Él es el que nos cambia, el que nos transforma, Él es el que hace milagros y de Él proviene nuestra fe. Y esta es la cuestión. Para ser usados, ¿sabes de quién debemos hablar? De Jesús, no de nosotros. No es, ¿sabes qué? Es que mira, es que yo, no. ¿Sabes de quién debemos hablar? De Él. Que Él es la respuesta, que Él es el que da vida, que Él es la puerta, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el que resucitó, que Él es el que dio la vida en la cruz para que tú y yo podamos tener otra oportunidad. Es a Él a quien debemos predicar. Y mira, yo te lo digo, de verdad, ¿cómo está la frescura de esto en tu corazón? Porque quizás después de un tiempo, tal vez por verte a ti y por verte a ti y por verte a ti, ya no quieres ser tan usado por Dios porque has olvidado que no se trata de ti, se trata de Jesús. Tim Keller dijo esto: siempre hablas de aquello que amas. ¿De qué es lo que más amas hablar? ¿Cuál es ese tema que te encanta hablar? Porque mira, personas hablan de equipos de fútbol, ¿verdad? Y digo, ahí perdonen a Frank, pero le va a la América. Pero bueno, eso es otra cosa. Pero personas hablan de un equipo, personas a veces hablan de una persona que conocieron, ¿no? ¡Oh, conocí a una persona así, así asado!, ¿no? Y luego se enamoran, ¿no? Personas a veces hablan de algo nuevo que aprendieron. ¡Ay, aprendí esto! Estoy haciendo aquello. Pero hablamos de Jesús, hablamos de Él. ¿Cómo podemos pretender ser usados si no hablamos de Él? No podemos ser usados por Dios si no hablamos de Él. Es imposible. Entonces, miren, como conclusiones, Dios puede usar a cualquier persona,
pero necesitamos algunas cosas para ser usados. Esa es la realidad. O sea, el punto es esto. Dios te puede utilizar a ti, me puede utilizar a mí, puede utilizar a cualquier persona, pero sí hay algunas cosas que se necesitan de nosotros. Número uno, entrega. Entrega. Y es como eso de entrega viene con la pregunta, ¿quieres? ¿Tú quieres? Híjole, sí, pero, sí, pero. No, 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 no. ¿Quieres? Entrégate. Número dos, no olvides que todo es por la misericordia de Dios. Es por Dios, gracias a Él. Y esa es la motivación que te debe de llevar a seguir, a seguir, a seguir. De verdad, quiero ser utilizado por Dios. Y número tres, no se trata de ti o de mí. Se trata de Jesús. Él es. Y ahí de verdad quisiera animarte a volver a enamorarte de Jesús, a volver a verlo como necesitas verlo, para que de esta manera ese amor que tenías al principio, esas ganas de compartir acerca de Él, se puedan refrescar en tu corazón. Muchísimas gracias por la invitación, ha sido un gusto y de verdad espero que esto pueda ser de ayuda para ustedes. Muchas gracias.